La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenos días para todos, buenas tardes o según la latitud desde donde estén escuchando, buenas para cada uno de ustedes. Bueno, aquí estamos en la Espada de Damocles otra vez, vamos a continuar con nuestro relato del viaje a México. En la ocasión anterior, cuando lo subí, me avisaron que había quedado cortado en los últimos 20 minutos. Tiene 20 minutos más ese audio, ya lo he resubido, así que quien quiera volver a escucharlo va a encontrar 20 minutos más que habían quedado ahí en el ciberespacio dando vueltas. Bueno, los encontré y ahí los agregué. Así que lo tienen para completar y que no quede así cortado, porque parece que venía yo hablando y de repente, ¡pum!, quedó en la nada, sin cortina de despedida, sin nada. Bueno, vamos a continuar con nuestro relato del viaje a México. Lo estoy haciendo de manera muy personal, es decir, estoy contando mis experiencias personales, mis vivencias, y lo estoy haciendo deliberadamente, en lugar de hacer un mero relato desapasionado, contando, sí, fui aquí, allá, hice tal actividad, salió todo muy bien y me volví a casa. Lo estoy contando de esta manera porque quiero mostrar esta faceta humana, quiero mostrarme y al mostrarme poder entonces hacer que cada uno de los escuchas, de aquellos que están siguiendo este relato, puedan también verse reflejados y descubrir que así como yo, una persona común que se dedica a estudiar, a investigar, puede llevar adelante una tarea como esta, bueno, cada uno de los escuchas también puede hacerlo. Esa es mi propuesta siempre de base, esa idea de que no hace falta ser un ser extraordinario abducido por los extraterrestres o tocado con la varita mágica de la iluminación de los chakras o algo como para poder, o tener 40 títulos universitarios, como para poder pensar, como para poder transmitir cosas valiosas a los demás también. Así que estábamos en Meraki. Meraki es un centro en Tláhuac, en México. Imagínese, Tláhuac es una zona de DF, del Gran DF, del Distrito Federal de México. Se le llama, es muy gracioso, mire, a la Ciudad de México, a todo ese Distrito Federal, se le llama Ciudad de México, ¿no?
De hecho, cuando alguien en México, en otro estado, dice voy a ir a la Ciudad de México, en realidad dice voy a ir a México. Entonces, México se llama el país. A la vez, México se llama em, la Ciudad de México. Y dentro de la Ciudad de México la parte más central es como México. Entonces es como una especie de tautología redundante, que uno no sabe a qué se refiere el otro, ¿no? Porque cuando fuimos a Hidalgo, por ejemplo, a que es otro estado, para hacer el retiro final antes de regresar, eh, la gente decía, bueno, estuve en México, y uno dice, pero si estamos en México. No, 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 estuve en la Ciudad de México, en la capital, porque la capital se llama México, la ciudad con todos sus alrededores también se llama México, y el país se llama México, entonces es una cosa rarísima. Entonces, bueno, Tláhuac es un barrio dentro de la Ciudad de México que no es de los más pudientes, ¿no? Hay algunos barrios especiales aquí y allá, pero no he visto esos lugares extraordinariamente diferentes. Tiene todo como una nota común donde uno, para donde quiera que vaya dentro de la Ciudad de México, se va a encontrar siempre con multitud de vendedores ambulantes, pero cantidades insospechadas, puestos callejeros que venden comida, gente que anuncia lo que tiene para vender dando voces, un calor. Por lo menos yo fui ahora a lo que es invierno y hacía unos 25 grados durante el día, unos 4 grados durante la noche, me imagino lo que será el verano, y un embotellamiento clásico de la Ciudad de México en verano debe ser una experiencia pero inolvidable, ¿no? Uno no se la olvida nunca porque entre que quedó todo estancado, no del todo, sino que avanza a paso de hombre. Y en ese paso de hombre todos los vehículos intentan sobrepasar al otro, meterse por delante. Y a veces uno está en un coche y mira hacia sus laterales y ve tremendos autobuses o furgonetas o camionetas, como yo le decía, que son gente común que pone un cartel, tunea un poco le pone unos alerones deportivos y empieza a proponer que la gente se suba y lo lleva al destino que se le ocurra poner en el cartel. Y la gente sube. Ya le conté que la gente de repente dirige el tránsito a cambio de unas monedas o recoge los residuos de los vecinos o te vende lo que sea. Entonces es la tierra de las oportunidades, es la tierra, me decía alguien ahí en México, un mexicano me decía, aquí el que se muere de hambre es porque quiere. Porque mientras que aquí yo siento este contraste grande porque vivo en Europa, vivo en España. Que también aquí es gracioso porque los españoles hablan de Europa. Ah, vamos a Europa. Y porque entienden que España no es Europa, es una península, sino que España es Alemania, Italia, Francia, pero no España. Entonces, en todas partes se cuecen habas y hay estas expresiones tan extrañas, tan raras, que el que no está no las entiende. El que está ya se acostumbró, como pasa con la Ciudad de México y México. Yo vivo en este mundo europeo donde hay un paso de cebra para cruzar la calle y si uno pone un pie en el paso de cebra se paran todos los coches. Hasta que uno no termina de cruzar, si no hay un semáforo, hasta que uno no termina de cruzar, no se mueve ningún coche. Eso fue extraordinario para mí cuando volví de la Argentina, cuando vine de la Argentina hacia España, que yo estaba acostumbrado que en la Argentina nadie respeta el paso de cebra y es un poco como México. Para cruzar la calle hay que rogar a Dios, encomendarse a todos los santos y cruzar. Lo que pasa que hay ciertos parámetros en la Argentina, pero en México no. Entonces es más grande el contraste, luego de 10 años de vivir yo aquí en España, el ir no a la Argentina, sino a México, es decir, ir de un polo al otro. Entonces cuando estaba en esa realidad mexicana durante esos 15 días, fue muy grande el contraste, descubrir que Europa tiene carriles muy estrictos por donde fluyen las cosas. Aquí en Europa, si yo quiero mañana poner un anuncio que pinto casas, por ejemplo, paredes de casas, bueno, tengo que hacer un curso, ese curso tiene que estar homologado, me tienen que dar cierta certificación, tengo que hacer cursos ulteriores que me perfeccionen y según todo eso me posiciono, me contratan. Si me contrata una familia para que le pinte la casa aquí en España,
tengo que darle su recibo correspondiente, demostrando que yo estoy inscrito y toda una serie de cosas. Bueno, en Latinoamérica eso no sucede y en México menos. Es decir, en México es lo que le llaman trabajo informal. Trabajo informal quiere decir que yo digo, pinto casas, a mí me contratan y te pinté la casa. Así de simple. En la Argentina también es así. Yo, de hecho, en cierto momento de mi vida puse un cartel de pinto casas y empecé a pintar casas. Y así con otras cosas. Hay una especie de gestación sui generis, ¿no? De por sí misma. Entonces, ¿ventaja de esto? Bueno, que la creatividad está a tope, porque cualquier persona afina su ingenio para crear cosas, ¿no? Y busca alternativas. En lugar de las 5 que están previstas, hay 100 millones de alternativas más que pueden ser. Puedo vender caramelos, como puedo dirigir el tránsito, como puedo llevar gente en mi furgoneta, lo que fuera. Mientras que aquí en Europa no. Hay 5 o 6 canales posibles y bueno, si me acoto a uno de esos va bien y si no me acoto a uno de esos me quedo sin trabajo. ¿No es cierto? Los que ya se acotaron a eso antes tienen una ventaja por sobre mí porque ya van con más avanzado, ya han hecho otras formaciones. Yo estoy rezagado en ese sentido. Entonces, por eso decimos que Latinoamérica, y en este caso yo, como decía, no conozco todo Latinoamérica, conozco la realidad argentina y conozco ahora México. Y le puedo decir que la creatividad, como bien hablábamos con Miguelo, un actor español oyente del programa a quien entrevisté hace un tiempo y que es muy amigo mío, él estuvo trabajando recientemente en Colombia, grabando una serie y bueno, ha viajado muchas veces a Latinoamérica y él reconoce la misma realidad. Él es de Galicia, aquí en España, y él reconoce que la creatividad está de aquel lado. Sencillamente porque cuando te aprietan y te dicen tienes que sobrevivir, no te damos nada, el Estado no te garantiza nada. Por eso en México la basura te la recoge el Estado, pero hasta un punto. Si querés que te recojan todo, tenés que contratar a un tipo aparte. La seguridad que supuestamente te la da el Estado es relativa, ¿no? Me contaban algunos casos en que, bueno, las autoridades, no me quiero meter mucho con el tema, pero las autoridades legales, las que serían los garantes de la seguridad en México, son los mismos que luego son los que te asaltan a veces. Entonces, y me han contado casos muy concretos y puntuales. Entonces, y más de una vez, ¿no? O sea que hay esa doble cosa de que aquí en España ves a un policía y es un garante de seguridad, ¿no? Tenés miedo de que el tipo te vaya a multar por algo o que estés haciendo algo mal, porque acá en Europa hay 80.000 leyes, o sea que si uno, no sé, miró para arriba donde no correspondía, te multan. Mientras que en México no hay nada. Es decir, aún el que se supone que garantiza tu seguridad, en este caso los hombres de la ley, pueden ser los que a su vez te estafen. Te estafen, te engañen, te roben, en algunos casos te protejan. Me ha pasado en la Argentina, que me ha parado la policía y finalmente lo que querían era dinero. Bueno, le dimos el dinero que supuestamente era para gasolina, entre comillas, y se fueron y nos dejaron en paz y no habíamos hecho nada. Entonces, mientras que hay otros policías que son grandiosos, que salvan vidas y que ayudan a la gente, esa doble realidad aquí en Europa, si bien hay corrupción, no se permite. Mientras que en Latinoamérica está a la orden del día, porque todo es así. Todo es haz lo que puedas con lo que tengas. Entonces, aún los agentes de la ley hacen lo mismo. Entonces, la realidad mexicana tiene ese cariz y por eso el caos siempre es creativo. Lo decía Nietzsche, ¿no? Lo decía Heráclito de Éfeso con esto de que la guerra, ¿no?, es la base de la existencia. Los alquimistas lo decían con ignis natura renovatur íntegra. El fuego renueva a la naturaleza en su totalidad. No la paz, no la paz. La guerra es la clave. Cuando vivís en un estado de paz, donde todo te va bien, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa las cosas suelen ser bastante estables. Yo llegué a España en el 2009
y un paquete de yerba, que es lo que tomamos los argentinos, el mate, costaba 2,70. 10 años después sigue costando 2,70. Eso muestra una estabilidad, pero tiene un precio. Esa estabilidad tiene el precio del anquilosamiento. O sea, se gana muchísimo, tenés una seguridad infinita, no hay delincuencia, por lo menos en gran medida, se puede vivir tranquilo, se puede caminar por las calles, pero se paga un precio. En México ocurre lo contrario. Todo es un caos, todo se dispara, ¿no? En la Argentina lo mismo, la inflación es colosal, pero tiene una ventaja. La ventaja es que hay opciones infinitas y se afina, se agudiza el ingenio y hace eso que la creatividad de un estudiante tenga que agudizarse porque si no, no le sirve. Es decir, el tipo no es que estudió una carrera y ya está posicionado como podría pasar aquí en Europa. No, tenés que ganártela, tenés que estudiar más, tenés que perfeccionarte, tenés que reflexionar sobre lo que te enseñó el profesor a ver qué más le podés agregar. Bueno, ese sobreesfuerzo crea justamente a un ser que aprende, un ser abierto, pero a su vez un ser agotado, un ser estresado por esa sobreexigencia justamente. Uno diría, bueno, el ideal sería un punto medio, un punto medio. Vaya a saber si existe o si se encuentra en algún momento, o si, tal como todo lo demás en la vida, es dinámico. Pero el hecho es que yo noté mucho ese contraste, donde aquí todo está ordenado, todo está previsto, todo está seguro, y ahí nada, nada. Entonces, en Meraki, volviendo al tema, nos tocó los 2 primeros días de taller, 9 horas de taller, donde hacíamos reordenamiento vital. Lo que hicimos fue trabajar mucho con la mayéutica socrática, es decir, aprender a pensar. Y como contaba en el programa anterior, lanzábamos hilos de pensamiento, es decir, abordábamos un tema, como dijimos, el ancla, por ejemplo, y empezamos a ir desglosando. Y la gente al principio lo notó raro, porque no estaban acostumbrados a que alguien viniera a hacerlos pensar, sino que estaban acostumbrados a aprender, a que alguien les enseñe, y luego con eso hacer algo, sumarle más o reflexionarlo, pero a posteriori. Yo lo que proponía era en el momento, porque cuando hacemos reordenamiento vital con la gente, yo lo hago de repente por Skype, alguien me pide estos servicios, me cuenta un problema que tiene y lo resolvemos, la manera de hacerlo es lo mismo, a través de hacer pensar a la persona, hacer conectarlo, hacer que se conecte con sus emociones, con sus sentimientos, que los aclare, que los cuestione, que los resuelva, que descubra los puntos ciegos. Bueno, eso hacíamos en Meraki en grupo. Y fue una dinámica espectacular. Ahí hubo gente, oyentes del programa como Jorge, a quien conocí en persona, Alejandra, Juliano Ikawa, bueno, mucha gente que yo había hablado en las redes sociales estaban ahí, muchísimos. Y luego gente de Meraki también, muy capacitados. Había Liliana, una psicóloga, que tienen que ver con esta dinámica del coach también. Estaba Felicia, estaba Laura, estaba Patricia, bueno, Magalí, un montón de gente que trabajaba en eso muy fuerte. Luego estaba también Leticia, quien ayudó mucho en este viaje y sigue ayudando. Luego estaba Ricardo también, amigo de Leticia, que venía como por primera vez. Otra Leticia que había dejado otro curso para venir aquí y estaban con esa expectativa de qué me encontraré. Y luego teníamos obviamente al staff de Enoch, Ricardo. Ricardo es músico, otro Ricardo, Ricardo Ferrón, es músico, es compositor, dirige mucho grupos musicales y los produce, los gestiona, los acompaña. Así que él y Enoch, junto con Arturo, el percusionista, ayudaban a que la parte musical, esos intermedios donde hacíamos danzas, unas danzas preciosas que ya las van a ver, tuvieran vida. Y bueno, la gente se divertía un montón en eso. Así que estos 2 primeros días transcurrieron así. Yo con mi mate, tenía un mate que me había dado Glency, la esposa de Enoch, y que es argentina. Y bueno, entre mate y mate íbamos trabajando este tema. Y no con un PowerPoint al que íbamos siguiendo, sino
de una manera muy viva y aprendimos a utilizar herramientas como las preguntas oportunas, las analogías, las parábolas, los mitos, las amplificaciones, los 7 procesos alquímicos, las distorsiones cognitivas, las falacias argumentativas. Había una parte teórica de aprendizaje, pero enseguida estábamos practicándolo. Y como digo, al principio resultó raro, pero después la gente estaba encantada de haber tenido esta dinámica y esta posibilidad, que es lo que verdaderamente hace que los seres humanos descubramos, poner el acento en nosotros y no en lo que viene de fuera, en lo que aprendemos. Así que fueron 2 días ahí en Meraki, para los cuales había que moverse en coche durante, como le digo, por la Ciudad de México un largo rato, luego íbamos a comer enfrente, muy bonito. Hacia el segundo día ya empecé a sentirme mal, de salud me refiero, porque por las noches volvíamos me dejaba Enoc en la casa de José y de Fran, y como José estaba con esta bacteria, por más que tenía este barbijo o mascarilla en la cara, bueno, tosía, me pesqué la misma bacteria. Y, y bueno, nos tocaba dar una clase de yoga, me tocaba dar una clase de yoga ahí en Tláhuac, me tocaba dar una meditación y yo estaba hecho polvo, pero hecho polvo mal, me había subido la fiebre, mucho realmente, estaba muy deteriorado, y porque las bacterias son así, no son como los virus que van poco a poco, y la bacteria mexicana es potente. Entonces, Enoc me decía, bueno, ¿quieres que vayamos al médico? Y le dije que sí, estaba realmente muy mal. Fue una noche y mientras me buscaban ahí en el celular, en el móvil, los médicos posibles, yo casi me desvanezco. O sea, casi me caigo al suelo. No daba más. Fue fuertísimo. Nunca me había dado tan fuerte. Me daba cosquillas en la piel y bueno, me desvanecía. Las piernas no me sostenían. Entonces me llevaron a un médico que también hay una cosa rara. Fíjese, los médicos atienden en las farmacias. O sea, la farmacia tiene un apéndice de una puertita donde hay un médico atendiendo. O sea, acá en Europa no pasa. Hay lugares, el ambulatorio, el hospital, pero nunca sería en una farmacia. En Argentina tampoco siquiera. En México sí. O sea, es totalmente distinto. Me atendió un médico genial, un tipo que cuando terminamos le dije, usted es un gran profesional porque me hizo todos los análisis que se podían hacer, ¿no? Me revisó desde todos los ángulos posibles y determinó que tenía esta bacteria. Así que me dieron antibiótico, jarabe para la tos, vitamina C y antitérmico. Y con eso me fui a casa. Esa noche, obviamente que me tocaba dar, ahí era la clase de yoga, la suspendimos y al día siguiente, no, lo que suspendimos me parece que fue la meditación, una meditación que tenía que dar. Y al día siguiente, bueno, continuaron las actividades. Ya habiendo tomado los medicamentos, estaba yo hecho polvo, los ojos rojos como si me hubiera fumado 5 porros más o menos. Así los tuve durante días. Nunca se me habían puesto tan colorados los ojos. Estaba con mi gorro, con un chal a modo de bufanda. Bueno, con una cara de deterioro total. Y al día siguiente me tocó ir, me acuerdo, a un café que quedaba también, no sé si era en Tláhuac o un poco más lejos, a un café que no me acuerdo cómo se llamaba. Algo terminaba en hijillos, como tirijillos o tililijillos. Y era un café simple, propiedad de Rosa, una de las hermanas de Enoc, que a su vez es formadora de profesores en México, el lugar al cual yo acudiría un par de días después para dar justamente una especie de formación a los formadores de profesores en México. Entonces voy a este café, Enoc siempre me llevaba el equipo, un altavoz grande, con esos que tienen un trípode para ponerlos y un micrófono. Y ahí estaba yo, tipo vendedor callejero. Y bueno, me presenta, yo estaba en un estado, me dolía la garganta, tenía fiebre, estaba hecho polvo.
Estaba en un estado como digo, como si me hubiera fumado algo, estaba como anestesiado. Y, y empiezo a hablar comentando que íbamos a simplemente a dialogar un rato, no a exponer algo yo. Había gente sentada, parejas, un chico con su madre, que después me enteré que era un chico que estaba haciendo una carrera académica, algo así como sociología o antropología. Estaba un señor llamado, o un muchacho llamado Miguel con su novia, el que luego nos enteramos que tenía pretensión de ser presidente de la nación, y espero que lo sea, y así. Entonces estaba también Leobardo, el marido de Rosa, estaba Fran. Entonces, eh, a mí se me ocurrió plantear un tema. En México se habla mucho del apapacho, ¿no? Apapachar. Apapachar es abrazar, ya lo dijimos, es este abrazo afectuoso que dura mucho tiempo, que realmente se conecta con el otro. Entonces, planteé qué significaba apapachar. Entonces todos empezaron a opinar, sí, apapachar es esto, es lo otro, muy orgullosos de que México fuera la tierra del apapacho. Hablamos porque justamente esa es la idea de la mayéutica socrática, ¿no? La idea del reordenamiento también. Plantear, ¿qué opinan? ¿Qué es el apapacho? Entonces, alguien opina algo diferente. Fulana opinaba algo diferente. Estaba también Leticia con su hermana Carolina, su madre, la madre de Leticia, una señora muy sufrida, ¿no? Después me relató sus años de calvario matrimonial, producto de una sociedad machista, obviamente. Y bueno, una señora muy callada, pero que a su vez estaba muy contenta de poder salir de casa. Y entonces hablamos del apapacho, hablamos de esta apertura del mexicano al contacto con el otro. Pero a la vez, luego de un rato yo tiré ahí sobre la palestra el tema de que dos expresiones muy comunes en México son no manches y no mames, que obviamente, como toda expresión de todo país, tienen connotaciones sexuales, ¿no? Eh, no mames y no manches, se imaginará a qué se refieren, son negaciones, son una especie de poner una pared. Entonces yo les planteaba cómo se entiende que vamos a darnos un apapacho y al mismo tiempo no manches y no mames, ¿no? Quiere decir que esa apertura tiene un límite. ¿Hasta dónde el apapacho? ¿Y qué pasa si yo apapacho todo el tiempo? Si yo digo siempre sí al otro, ¿no? Te abrazo, te incluyo. Eh, si hago eso, ¿qué pasa con mi identidad? ¿No? El no mames y el no manches, ¿cómo actuarían? Como generadores de identidad. Es decir, empezamos a plantear esto y resultó muy interesante porque si yo hubiera dado una exposición acerca de, no sé, de Leibniz y la monadología, hubiera sido aburridísimo, se me hubieran dormido todos. Pero en cambio aquí estábamos hablando de palabras y expresiones propias del país y ellos nunca se habían planteado esta dicotomía entre apapachar y no manches, no mames, sencillamente porque viven ahí, viven inmersos en eso. Es como si yo voy a un lugar en la Argentina donde alguien me cuestiona la relación entre la expresión boludo y no sé, otra. Entonces, yo no lo habría planteado nunca porque yo me crié con eso. Nunca uno cuestiona, normalmente, es como el pez en el agua. El pez nunca cuestiona el agua, nunca se pregunta sobre el agua porque vive en ella. Entonces fue muy interesante porque fueron saliendo otras cosas, entre ellas Miguel diciendo que él, una de las cosas que sabe que no podría hacer es ser presidente de la nación, porque para eso hay que ser político y los políticos tienen oratoria. Y resultaba que Miguel hablaba hasta por los codos. El tipo hablaba un montón y bien. O sea que tenía un hueco ahí, tenía un punto ciego. Él no estaba notando que aquello mismo que él decía que le faltaba era lo que ya tenía. Entonces, esa es la maravilla del reordenamiento vital, es la maravilla de estas herramientas como la mayéutica socrática, es poder empezar a ver aquello que hasta ahora no estaba viendo. Entonces, yo creo que Miguel, si después de AMLO, que es el, que es el presidente actual de México, si no viene Miguel, bueno, pegamos el palo por lo menos, estamos ahí cerca. Entonces, esa fue la experiencia de ese día. Terminamos, ahí era todo muy familiar, no había demasiada gente.
Se armó una mesa con todos los más cercanos y yo estaba triplemente hecho polvo, ¿no? Porque había hecho el esfuerzo de dirigir todo eso, la atención mental, cuando en realidad tenía ganas de estar metido en la cama, tapado y durmiendo. Y había que esperar todavía a José, que venía en autobús y era el que nos iba a acompañar en su coche hasta su propia casa, que es donde yo me estaba alojando. Así que tuvimos que esperar como 40 minutos más a José, yo cada vez estaba peor. Después vino José y se tomó un café y hasta que se terminó el café y charló y no sé qué, yo cada vez me estaba sumiendo más ahí en un estado de deterioro avanzado. Eh, para el momento de ir ya era un despojo. Y bueno, llegamos a la casa y por fin me reencontré con la cama y descansé. Pero claro, a la mañana siguiente había otra actividad y otra actividad, y así eran todos los días. Nos tocó al día siguiente. Aprovecho a hacer un inciso ahora. Le comento que nuestro programa, si bien ahora no estamos tratando un tema filosófico netamente, nuestro programa carece de sustento económico externo. Por eso, si quiere colaborar con el programa, con la Espada de Damocles, puede hacer de cuenta que me invita a un café y dejar una donación pertinente, la que guste. Y esto puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y diciéndome: soy fulano de tal, quisiera colaborar, y según si reside o resides en España o en el exterior, podrá ser la vía, yo suministro la vía que puede ser PayPal o puede ser cuenta bancaria. Cualquier donación de cualquier tipo viene muy bien para todo lo que es compra de material electrónico, material bibliográfico. Hasta ahí el inciso que quería hacer. Bueno, estábamos todavía con una agenda larguísima de actividades. Imagínense lo que es sentirse mal, tener 7 días por delante de antibiótico, no saber cuándo uno va a empezar a sentir mejor, sentirse hecho polvo y saber que había mucha gente pendiente de todas estas actividades. Tuvimos que cancelar, eso sí, una clase de yoga en el café Bauhaus, muy bonito, ahí en el centro de la Ciudad de México, donde, bueno, había un grupo de gente esperándome para la clase. Lamentablemente no pude ir, después hablé con la dueña del lugar, porque hicimos ahí la presentación del libro también, y quedamos que en el siguiente viaje lo haríamos. La gente quedó muy expectante, pido disculpas a esa gente, pero fue el día que fui al médico, estaba hecho polvo. Así que día siguiente, no recuerdo exactamente cuál fue la actividad que nos tocó, pero creo que nos tocaba esto de presentación del libro. Así que en Bauhaus hicimos en ese café 2 cosas: presentación del libro y programa de radio en vivo. Todo en estas circunstancias, en un estado así de deterioro. Ahí estaban presentes Arno, a quien agradezco mucho, que es un oyente mexicano que me regaló una artesanía pequeñísima, muy bonita, en forma como si fuera de espiral, que al día siguiente, fíjese qué casual, al día siguiente Arno me dice: mira, te quería regalar esto, gracias, lo guardé, y al día siguiente cuando José, el esposo de Fran, que sabe mucho del mundo azteca, él estudió muchísimo, me calculó por mi nacimiento, mi calendario, por así decir, azteca. Resultó que yo era o soy Olin. Y Olin significa terremoto. Y entre las cosas que me describía de mi identidad, él dice que yo soy el que causa cambios con la voz, el que transforma a las personas con la voz, el que crea terremotos con la voz, ¿no? Epítetos que yo ya reconocía de antes porque ya me han llamado licuadora humana y cosas por el estilo, porque es algo que hago. Con las palabras, normalmente la gente me dice: me has cambiado la vida, me has cambiado la perspectiva, me has aportado algo que nunca había pensado que podía ser.
me has planteado el mismo tema que ya había escuchado 80 veces, pero desde un ángulo totalmente distinto, me has removido. Entonces me dijo, eres Olin, y me acababan de regalar un Olin el día anterior. O sea, él me dijo después, dice, por eso te regalaron el Olin. O sea, no sé si Arno sabría mis fechas de nacimiento, porque de hecho había sido mi cumpleaños, el miércoles. Acuérdense, yo empecé dando los cursos el sábado, el domingo, el lunes ya estaba mal, el martes y el miércoles fue mi cumpleaños. Entonces, no lo había dicho yo, porque estaba tan mal de salud que digo, no quiero decir que es mi cumpleaños porque me van a hacer una fiesta tequila, y yo no estoy para eso. Y me regalaron el Olin, que a su vez corresponde a mi configuración. Así que yo feliz de la vida de esa situación. En Bauhaus hicimos presentación de libro, como digo, el libro que he escrito recientemente, que está, aprovecho a decirlo, disponible en Amazon, en formato tanto digital como en papel. Se llama Sadhana, el camino interior, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico. Lo puede buscar ahí por Pablo Veloso y está. Es un libro muy interesante, dividido con párrafos numerados que permiten que uno acceda digamos, este aspecto sapiencial del libro, es decir, este aporte reflexivo, estos puntos de partida para reflexionar, que el libro nos presenta abriéndolo donde usted quiera. Es un libro que no hace falta que usted se lo lea correlativamente. Puede hacerlo y es mejor, pero usted puede abrirlo en cualquier parte y eso le aporta algo. Así que fuimos al Bauhaus, quizá me equivoco los días, otras cosas pueden haber sucedido antes, pero cuando uno está en ese estado medio gripal no se entera de nada. Y ahí estaba de nuevo Jorge, estaba Arno, estaba Leticia con Carolina, con la mamá de Leticia, estaba también Smirna, que canta como los dioses, canta genial. Hicimos el programa en vivo. Estaba Enoch, estaba Ricardo, que había traído sus micrófonos, y Cristal, no me quiero olvidar, Cristal, la novia de Ricardo Ferrón, a quien le agradezco un montón, que estuvo todo el tiempo grabando. Ella tenía su palo de selfie ya como incorporado a su cuerpo y estaba constantemente con celulares y con cámaras y sacando fotos y grabando todo, desde los 2 días de taller originales, iniciales, hasta toda actividad que hubo después. Así que está todo documentado. Nunca me han sacado tantas fotos en mi vida, ni me han grabado tanto como en esa ocasión. Y bueno, gracias Cristal, estuvo ahí también ella, hicimos el programa. ¿De qué trató el programa? ¿Sabe lo que hicimos? Agarramos, nos sentamos los tres, el trío Calavera, ahí como decía don Juan de Castaneda, Enoch, Ricardo y yo, cámara frente a nosotros, micrófonos, todo, y abrimos el libro, este libro, el que escribí, en cualquier parte. Se lo di a Ricardo y le dije, ábrelo donde quieras. Abrió, leyó y sobre eso hablamos 1 hora. Fíjese, de eso se trata lo que hago yo en el programa. Abrir un libro que a veces no lo leo antes, no me lo trabajo antes, simplemente lo abro en el momento y tomo esa frase y la voy trabajando en el momento. Y ahí surge el descubrimiento. No está preparado. Entonces, en algunos casos, algunos libros tengo que leerlos antes para tener contexto, pero en general me refiero a que no es que voy trabajando mucho la idea y después la presento. Esto hicimos en el programa en vivo para mostrar, y ahí está grabado en las cámaras, que no hay preparación, hay sacar desde lo más profundo del ser humano, la anamnesis platónica, ¿no? Platón decía que la verdad se llama aletheia, ¿no? Y ese aletheia es descubrir, quitar la cobertura, quitar lo oculto, desocultar, ¿no? Entonces es algo que ya está. Entonces lo que hicimos fue hablar 1 hora de este fragmento del libro. Y fue muy bonito con la participación de la gente que estaba ahí. Así que ese fue el día del programa de radio en el Bauhaus. Luego, desde ahí, me acuerdo, nos fuimos rápidamente con Leticia, que había programado una entrevista de radio
en el programa Radio Sofando, que dirigen Pedro Teles y Vicky, no me acuerdo del apellido de Vicky, pero Vicky también, son un dúo ahí, en una emisora que a su vez se llama Radio Sofando. Es muy bonita, es una emisora toda de filosofía. Y cuando me senté ahí en la mesa, fuimos al centro mismo de la ciudad, donde había todos unos edificios coloniales muy bonitos, una zona más dedicada al turista, según me contaban, donde había hoteles, tiendas y bueno, es una zona más pequeña, con mucha policía también para proteger justamente al turista, eso me contaba Leticia. Y bueno, pero bueno, con los mismos toques que se ven en otras partes de Ciudad de México. Y fuimos a esta emisora, que a la vez es un centro cultural, y me contaban antes de empezar Pedro y Vicky que habían entrevistado a gente del ámbito de la filosofía que yo conocía también. Conocían a Darío Starzheiber, conocían a Oscar Brennifier, conocían bueno, a mucha gente que son las que son cotidianas para mí también. Entonces me sentía como en casa. Así que bueno, la entrevista está ahí grabada, quien la quiera ver la puede ver. Fue muy bonita, muy interesante. Me preguntaron cosas bueno, de mi vida en general, de cómo era este proceso vital, qué era el reordenamiento vital, hablamos del libro también. Bueno, fue como una hora de conversación. Y desde ahí estaba Enoch otra vez presente con su poncho. Enoch viste poncho, ¿no? Él se viste de una manera, es un guerrero mexica, así que se viste de una manera muy especial. Y, y lo hemos hablado en alguna ocasión porque tiene eso de que me pongo un poncho y llamo la atención, ¿no? Porque, claro, en México la gente no es que ande de poncho, no anda con ponchos. Un poncho, para el que no sepa, es como una pieza de tela cuadrada grandísima con un agujero en el medio para poner la cabeza. Entonces, no tiene mangas, ni se ajusta al talle, sino que es una pieza que cuelga. Normalmente muy vinculada al pasado aborigen, ¿no? Tanto de México como también en la Argentina y en otros sitios. Tiene que ver con incas, mayas, aztecas. Bueno, y decíamos que esta vestimenta también es una forma de enviar un mensaje, porque tengan en cuenta que los antiguos, por ejemplo en la India, uno va por la calle y ve gente que tiene pintada la frente con distintas marcas o que tiene collares, chapamalas, para rezar, o que tiene ciertas cualidades en su vestimenta distintivas. ¿Por qué vestirse así y no vestirse como todos? Bueno, porque cuando uno se pone algo que es distintivo, está enviando un mensaje. Está eh, enviando el mensaje de que no todo es uniforme, que hay maneras alternativas de vivir. Si yo no me cruzo con un tipo que tiene pintada la frente, o aquí en Occidente sería el equivalente a cruzarse con un peregrino del Camino de Santiago de la época medieval, bueno, no me entero que existe otra manera de vivir. Creo que todos son como yo. Entonces, hoy en día es necesario que tengamos algún distintivo que evidencie una manera de vivir distinta. No solamente vivir de manera distinta, sino también evidenciarlo, porque esa evidencia, esa diferencia manifiesta, nos invita a pensar las cosas desde otro ángulo, cosa que no hubiéramos hecho si no nos cruzamos con un tipo así. Así que Noca andaba ahí con su poncho. Me recogió, Carolina me regaló ahí unas galletitas por mi cumpleaños que había horneado, muy, muy ricas, que en un tupper, y nos fuimos a casa de Fran que era donde yo me alojaba, y de José. Y ahí descansé otra vez, que estaba de nuevo hecho polvo, con la promesa de que al día siguiente por la mañana de nuevo teníamos que ir a otra actividad. Y la actividad de la mañana, si no me equivoco, bueno, se me puede mezclar un poco, fuimos a Meraki otra vez a dar una clase de yoga, di una clase de yoga, aclaré que no era yo, en realidad estaba deteriorado. Y bueno, fue muy bonito porque, como yo doy clases de yoga todos los días, al sentarme a dar la clase y a estar la gente con sus colchonetas y sus cosas,
fue una especie de sensación muy agradable de estoy en casa. Porque es como cuando yo me siento a dar una clase de yoga aquí en Asturias, veo a la gente y están en las mismas condiciones, su colchoneta, su actitud de silencio, su trabajo físico, la penumbra. Y lo mismo se repetía ahí en Meraki. Y lo mismo se repetirá en cualquier parte del mundo donde uno vaya. Entonces es como decir, estoy en medio de Alaska, donde toda la gente habla otro idioma y tienen otras costumbres, pero cuando hacemos yoga es una zona común. Entonces me gustó mucho sentirme como en casa. Es como decir, son códigos reconocibles. Es algo que me relaja. Y bueno, después de la clase, la gente, obviamente, apapacho por acá, apapacho por allá, la gente me agradecía, estaba muy contenta, porque en última instancia yo no sabía si el yoga que yo les iba a dar les iba a gustar o no. Pero bueno, les gustó mucho, me agradecían, me decían que tenían que se sentían muy honrados de que yo hubiera ido a dar la clase, que a veces son cosas que tienen que ver con que el que viene de fuera parece mejor, pero en realidad soy como cualquier otro. Pero bueno, ellos lo vivenciaban así y estoy muy agradecido que así sea y también les agradezco mucho que hayan estado ahí presentes. Ese día nos tocó dar la clase, creo que ese día por la noche nos tocaba la meditación o era por la mañana, una de las dos la suspendimos, la meditación, pero no me acuerdo si era por la mañana o por la tarde, porque imagínense que con fiebre hacer la meditación ya era más difícil, porque aunque no lo crea, uno tiende a dormirse cuando está afiebrado, así que yo no quería estar dando una meditación ni cabecear. Así que esa la quitamos, tanto la clase de yoga del Café Bauhaus como la meditación en Meraki. Pero al día siguiente tuvimos la presentación del libro. Café Bauhaus otra vez. Presentación del libro. Eh, habíamos montado todo. Yo dije, en lugar de presentar el libro yo solo, en el café, hablando como un loco, durante una hora del libro, mejor hagámoslo en conjunto. Si la propuesta del reordenamiento vital es diálogo, es dialogar. Entonces, de nuevo, el trío Calavera, nos sentamos ahí, Enoch, Ricardo y yo, y dialogamos. Hablamos sobre el libro, me hacían preguntas, fue muy bonito. Luego Enoch hizo un intermedio musical cantando una canción de Piero. Muy, muy bonita la verdad, con una poesía muy delicada. Luego cantó Ricardo otra, llamado algo como, no sé si era Viajero de las Estrellas, Ciudadano de las Estrellas, algo así. También esa tenía más fuerza, muy bonita. Y luego cantó Smirna, que canta clásico, ¿no? Canta tipo ópera, así, piezas clásicas. Y cantó una canción mexicana acompañada por Enoch, con una voz que pensábamos que se iban a caer las paredes del lugar porque realmente tenía una potencia pero colosal. Yo nunca había estado tan cerca de alguien que cantara así de fuerte, de potente. Así que bueno, nos gratificó ahí con esta canción y finalizó el evento. Esa fue la presentación del libro Sadhana, el Camino Interior, en México. Todo está registrado, ya se irá editando el material y lo presentaremos. Luego, ¿qué nos tocaba hacer? Miren, estoy tratando de hacer memoria. Luego nos tocó al día siguiente o por la tarde, yo ya no me acuerdo, ir de nuevo a Meraki, en Tláhuac, y hacer una especie de... La propuesta era esta. Hay un grupo de líderes, de gente que lleva un proceso de coaching, ¿no? Meraki tiene que ver bastante con el coaching empresarial, con todo esto, además del coaching personal. Y bueno, estos eran líderes de grupos. Estaban ahí reunidos de distintas partes de la ciudad y se suponía que yo tenía que darles una charla acerca del liderazgo, de la gestión de grupos y cosas por el estilo. Dese cuenta que si yo tengo que enseñar sobre distintos temas, tendría yo que saber, pero muchísimo, porque a mí me dice, mira, tienes que hablar, más adelante me tocó ir a una preparatoria a hablar de cómo encontrar la vocación y cómo elegir la carrera adecuada.
Yo tendría que tener una formación súper estricta en cada ámbito que quiero tratar, y eso me implicaría años de estudio. En cambio, lo que yo proponía hacer y lo que hice, con mucho resultado, muy buen resultado, fue mayéutica. Entonces propuse hablar acerca de qué es el liderazgo, qué es ser un líder, cómo se gestiona un grupo, qué significa grupo, em, qué es enseñar, qué es aprender. Entonces fuimos trabajando toda esta temática en base a preguntas y respuestas y llegamos a unas cosas geniales. Había un chico, me acuerdo, no me acuerdo el nombre ahora, pero este chico parece que era muy reservado, tenía algunos como ataques de ira por momentos, él lo confesó en algún instante, confesó haber tenido encuentros así fuertes de cruce de palabras con algunas otras personas de ahí de Meraki, em, y contó cosas y reveló cosas que no los había contado antes. Y se pudo dar esta apertura y esta revelación gracias a que el marco fue de preguntas, el marco fue de conversación y de contraste, y de contienda y de debate, y no fue un marco expositivo. Si yo hubiera simplemente explicado cosas, ese chico jamás hubiera contado lo que le pasaba. Y al contar lo que le pasa, nos permite a todos estar vivos, porque ahora lo tratamos como es y no como pensamos que será. Entonces, el trabajo fue por ese lado, fue muy enriquecedor. Hubo alguna persona, como siempre sucede, que no le cae muy bien el asunto, que hubiera preferido la exposición, ¿no? Porque dése cuenta que cuando uno se sienta en una sala y viene un expositor y te habla durante una hora de un tema, uno tiene una libertad muy grande. La libertad de quedarse dormido, la libertad de seguir despierto o parecer despierto pero estar dormido con los ojos abiertos, la libertad de estar pensando en cualquier cosa, la libertad de tomar notas que luego cuando llegue a casa no las va a entender y las va a guardar en un cajón para siempre, eh, la libertad de pensar que está atendiendo a lo que el tipo le dice, pero cuando hay un debate y cuando se te convoca y se te implica y se te pide que opines y que contradigas a tu compañero y que expliques por qué piensas lo que piensas, que argumentes, que hipotetices, que critiques, que problematices, bueno, ahí no te puedes dormir, no te puedes dormir. Es decir, hay un compromiso mayor, hay un compromiso con el descubrir, un compromiso con el aprender, un compromiso con lo que ocurre ahora, aquí y ahora, no en un posible mundo alternativo donde yo creo que las cosas son así. No, 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 ahora. Entonces se van descubriendo cosas geniales de los compañeros, pero también de uno mismo. Uno descubre cosas por confrontación, uno necesita el alter, el otro. El otro es el que te refriega en la cara lo que no querías ver, es el que te permite descubrir cosas que no habías notado. Entonces, esa riqueza se da solamente en un marco dialogal, en un marco antagónico, de debate, ¿no? Un marco de contienda, de donde hay lucha, donde se plantea vamos a luchar, vamos a exponer argumentos, vamos a defender argumentos, vamos a ver hasta qué punto nuestros argumentos son coherentes, dónde hacen agua, y ahí descubrimos cosas. Entonces, ese fue el encuentro en Meraki, fue muy bonito, agradezco mucho a la gente de Meraki básicamente por confiar en que podía yo aportar algo que de hecho no aporté en cuanto a contenidos, aporté en cuanto a dinámica, que es lo que hicimos. Y eso resultó muy rico. De hecho, ya en los 2 primeros días, recuerdo que Liliana, que si no me equivoco viene de Cuernavaca, me ofreció, que ella organiza constantemente actividades, me ofreció ir ahí la siguiente vez para llevar adelante esta clase de propuestas, ¿no? Porque fuimos descubriendo en estos viajes con Enoch, yendo y viniendo y conversándolo, fuimos descubriendo lo necesario que es dialogar y lo innecesario que es la exposición. Estamos hartos los seres humanos de que venga la autoridad, nos enseñe
nos enseñe a repetir como loros lo aprendido, aprobemos exámenes con eso y luego cuando salgamos al mundo descubramos que en la mayoría de los casos no nos sirve. Entonces, estamos muy necesitados de pensar, estamos muy necesitados de reflexionar, estamos muy necesitados de dinámicas que te impliquen, que te llamen, que te convoquen, que te compliquen, en las que o mediante las cuales tengas que comprometerte con tus propias falencias, descubrir tus propios errores, descubrirte, sacar de dentro tuyo las respuestas y no de fuera. Eso es tan necesario y la gente lo valora tanto, aunque tiene sus reparos, eso tengo que decirlo, en todos los lugares donde uno va y propone esta dinámica, hay una resistencia, que es la de que, oye, mejor cuéntame lo que me venías a contar, que así yo me estoy en mi zona segura. Pero cuando te convocan, yo me acuerdo, por ejemplo, en ocasiones donde he ido a teatros, a distintas representaciones de obras, a veces cómicas, a veces dramáticas, y el actor o actriz de turno te convoca, llama a alguien del público, bueno, todos nos ponemos nerviosos, porque a todos nos gusta ser espectadores, pero no nos gusta ser participantes. Entonces, en este caso, yo no convoco a la gente al ridículo en absoluto, y tampoco obligo, simplemente propongo e invito. Y se puede participar de mil maneras, ¿no? A veces poquito, a veces mucho. Es significativo el que no participa, por ejemplo. Todos participan menos ese. Entonces, por eso este chico, el que era introvertido y que tenía ataques de ira, no hablaba, no hablaba. Era un grupo de gente, todos opinaban, había un chico que opinaba muchísimo, eso también es significativo. A veces el que opina mucho y habla todo el tiempo es porque quiere ocultar otra cosa, y eso también es importante. A veces ocultamos lo que no queremos mostrar bajo una gran capa de palabras, ¿no? Entonces, hablamos mucho para evitar que el otro nos pregunte algo, ¿no? Entonces, todo es significativo. Es tan significativo el que habla demasiado como el que no habla nada. Entonces, este chico no hablaba, no hablaba. Yo le pregunté, creo que se llamaba José Luis. Le digo, José Luis, ¿por qué no hablas? Y entonces ahí alguien dijo, porque es tímido. Entonces yo le pregunté, ¿eres tímido? ¿Tienes razón, fulana? ¿Eres tímido? Y ahí dijo, no, lo que me pasa, y empezó a hablar algo, a contar algo, que si yo no le hubiera dado esa invitación, hubiera sido toda una reunión donde hablaba el que habla mucho y nada más. O peor, donde hablaba yo como expositor. Así que la dinámica del reordenamiento vital tiene que ver con una dinámica integrativa, participativa, implicante, ¿no? Una dinámica reveladora, que expone cosas, que las manifiesta. Hasta aquí vamos a ver hoy porque ya estamos llegando a la hora de programa. En la siguiente ocasión vamos a recorrer las actividades que me fueron tocando después, como fueron, por ejemplo, ¿qué más me tocó? Ah, la de los maestros, la de los formadores de maestros. Esa fue genial, genial. Ahí hay mucho contenido para contar justamente. Y luego ya nos tocaba el retiro. Y el retiro fueron 2 días ahí en Hidalgo, otro estado. Otro clima, otro estado, otro mundo, otro planeta, donde pasaron otras cosas geniales. Hubo muchas actividades como el temazcal, por ejemplo, para también para extraer ese jugo, esa cosa valiosa que estamos extrayendo también de estas actividades. Así que no se pierdan el próximo programa. Les recuerdo el libro, por si quieren adquirirlo, Sadhana, El Camino Interior, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico. Se encuentra disponible en Amazon en papel y en digital. Bueno, vamos a poner nuestra cortina de despedida para ya irnos justamente despidiendo y encontrarnos en el siguiente programa. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente. Y Avanti Democleanos. La Espada de Damocles. conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!